Bien, déjame nada más. Aquí está. A ver, Alonso, dale. Estamos en vivo. Buenas tardes, mis queridos estudiantes, y bienvenidos los que van a escuchar esto en el Facebook. Hoy vamos a ver la obra de mi autoría llamada Lipo. Esta pieza fue un encargo de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en épocas anteriores a Dudamel, cuando estaba Esa-Pekka Salonen. De hecho, fue el último ciclo de Green Umbrella, así se llama una serie de conciertos que hacen en la LA Phil de música de cámara contemporánea, de Green Umbrella Series, las series del, de la sombrilla verde, del paraguas amarillo, así se llama. Y entonces nos encargaron piezas a cuatro compositores diferentes y yo fui uno de los afortunados. Es para jóvenes, no era para, y la idea era para menores de 40, creo, una cosa así era la definición de jóvenes en esos encargos. Entonces, eh, las semanas pasadas vimos dos piezas de cámara que tienen que establecen un cierto precedente para esta obra Lipo, que fueron SOS y Crucigrama, que son una obra basada en la clave Morse y donde se utilizaron los alfabetos fonéticos, o se utilizó el alfabeto fonético de la OTAN, de en lugar de A, mejor alfa, en lugar de B, mejor Bravo, C, Charlie. Entonces, alfa, Bravo, Charlie significa ABC. Eso le llaman alfabeto fonético. Y en crucigrama, esto de cambiar de bases que también es algo que exploré en SOS, cambiar una palabra de bases para en lugar de contarla en base 10, contarla en base 2 o en base 3, de hecho en todas las bases hasta la 36 es algo que hice en esas dos piezas, en Crucigrama y en SOS. Entonces, esta tercera pieza marca como el fin de esa etapa eh, de interés en el mundo de la lingüística o de cosas surgidas a partir de palabras. Aquí, pues quise profundizar más todavía en el tema de las palabras, ¿verdad? Porque en estas otras dos piezas, en SOS y Crucigrama, si bien todo lo saqué a partir de los materiales extraídos de las palabras SOS y en el caso de Crucigrama, todas las palabras del Crucigrama que hice, no hice ningún esfuerzo por referirme al contenido de las palabras, a la semántica, a lo que significan. Entonces eso es lo que quise explorar ahora, cómo ahora sí intentar reflejar más el contenido de las palabras que en sí las palabras, eh, que los valores numéricos de cambiarlas de base. Eso por un lado. Por otro lado, otro de mis intereses en la vida, además de la música, es la literatura. Antes de encontrar la música como mi profesión, mi vocación, quise ser escritor. O sea, en la prepa, en la secundaria, desde la primaria, leía yo mucho y mi primera idea de intentar hacer un libro fue cuando yo leí La historia interminable de Mijael Ende. Este, y cuando llegó la música cambié de plan, ¿no? Dije, no, pues mejor voy a ser músico. Pero nunca abandoné completamente la idea de hacer algo con respecto a la literatura. Entonces, esta pieza fue un intento de regresar a vincularme de alguna forma con la literatura. Está basada en un poema que se llama Lipo, de José Juan Tablada. Este es un poema que me parece fascinante por varias razones. Primero, es un poema ideográfico en el sentido de que el poeta buscó retratar lo que estaba describiéndose con palabras, eh, con dibujos, o sea, dibujar con las palabras, ahorita verán a qué me refiero,
Esto es algo que no fue invención de José Juan Tablada, hasta donde yo tengo entendido, los primeros en hacer esto fueron poetas franceses, Mallarmé, eh, pero bueno, José Juan Tablada, que es un poeta de finales del siglo XIX, principios del XX, eh, conocía la obra de Mallarmé y de ahí tuvo la idea de hacer un poema ideográfico. Por otro lado, se fue a viajar a Japón, cosa que ahora pues viajar a Japón es cualquier turista lo logra, pero a principios del siglo XX no era tan fácil. De hecho, Japón históricamente es un país muy cerrado, que durante algunas épocas incluso tan cerrado que expulsaban o mataban a los turistas, bueno, no turistas, pero a los viajeros que pisaban sus costas sin permiso. Total, Tablada se fue, visitó China, se fue a hacer un viaje por el Oriente Lejano, como le llamaban en aquel entonces a las costas las costas este de Asia. Y entonces conoció ahí el trabajo de este poeta Li Po, que también se le llama Li Bai. Yo en algún momento me dije, ¿por qué tiene dos nombres la misma persona? Bueno, pues resulta, hasta donde entiendo, que los mismos sinogramas, estos símbolos chinos que se usan para escribir y leer, eh, se pueden pronunciar en diferentes lenguas. Es uno de los éxitos, diferentes lenguas dentro de China, o sea, en mandarín o en cantonés. Es uno de los éxitos que tuvo la notación china. Piénselo, China fue para el Oriente lo que Roma para Occidente, fue un centro cultural que exportó muchas de las cosas que inventó, que creó, entre ellas la escritura simbólica, estos sinogramas que también, como ustedes habrán visto, no es el único país que usa ese tipo de notación, también lo usan en Japón y en otros lados, pero los inventores originales de esto, hasta donde yo tengo entendido, son los chinos. Y dentro de China, que se consolidó hace mucho tiempo, es el país más antiguo del planeta en ese sentido. O sea, hay otras civilizaciones también que tienen mucho tiempo estando en la ubicación geográfica que se encuentran, pero China es el país que más tiempo ha tenido con una unidad política. Bueno, ha cambiado de emperadores a partidos comunistas, pero desde que se consolidó China con su primer emperador hasta la fecha, China es una entidad política desde entonces, que tiene como 5.000 años de eso. Y entonces empezaron a exportar esta manera de escribir. Entonces tú podías, este sinograma, lo podías leer en cantonés o lo podías leer en mandarín o en cualquier otra de las lenguas de lo que era ese universo chino. Y por eso de ahí surge que se le puede decir Levi, se le puede decir Lipo. Él es un poeta que vivió hace como 1.000 años, más de 1.000 años, porque justo en el poema de Tablada dice, hace 1.100 años, en algún momento dice esa frase, entonces, claro que hace 100 años que escribió poema Tablada, entonces hace 1.200 años diría Tablada ahora, ¿no? Entonces, Tablada conoció el poema de la poesía, el trabajo de Lipo, por traducciones al francés que él hablaba, como también era influenciado por el Mallarmé y así, conoció estas traducciones al francés y le pareció fascinante. Y entonces compuso este poema que se llama Lipo, porque obviamente está dedicado a la memoria y al trabajo del poeta Lipo. Y es muy interesante porque tiene tres niveles de profundidad. Por un lado, empieza narrando la vida de Lipo. O sea, el poema de Tablada hace como una descripción de lo que fue la vida de Lipo, que era el poeta del emperador, que era conocido por ser muy, eh, ¿cómo se dice?, adepto a la bebida, eh, y era también mujeriego
o sea, me dio una facha para ser el poeta del emperador, pero bueno, parece que era muy bueno y que se le perdonaban esos desatinos por su capacidad como poeta, pero que al fin de cuentas Lipo se muere ahogado en una borrachera. Eso es lo que se sabe, ¿no? En un río, así termina el poema del Tablada Lipo, cuando Lipo, este, por intentar coger y beber a la luna en una noche en el reflejo de la laguna, se muere ahogado. Entonces, una parte del poema es lo que describe Lipo sobre la vida, perdón, lo que describe José Juan Tablada sobre la vida de Lipo. Pero en un punto, como a los 2 tercios del poema, Tablada le da voz a Lipo y dice, y Li escribe así, 2 puntos, y entonces cita un poema original de Lipo, traducido al español desde el francés, una traducción que luego descubrí que no es precisa, no es exacta, o sea, él se tomó algunas libertades porque, bueno, finalmente no se trataba de la traducción del poema de Lipo, sino de su homenaje a Lipo, y ahí cita un poema que se llama Danzando solo con la luna una noche, o algo así. Dancing Alone with the Moon. Eso es como está traducido el inglés, este poema de Lipo. Y bueno, él hace su traducción al español de ese poema. Entonces, esto me interesó mucho, como estos 3 niveles de profundidad. ¿Cuáles son los 3 niveles? Me refiero, está Lipo y ese simbolito que sale en el Zoom cuando uno hace manita involuntaria. Bueno, está Lipo, luego Tablada, que hace un homenaje y una cita de Lipo, y luego, bueno, yo que llego a hacer una cita musical del poema de Tablada que incluye el poema de Lipo. Entonces, esos son los 3 niveles de profundidad que tendría esta composición. Además de hacerla para la Orquesta de Los Ángeles con Esa-Pekka Salonen, justo fue en la época en la que estaba yo haciendo mi maestría en la Universidad de París 8. Y entonces la propuse como la pieza para ese año, lo cual me permitió, bueno, usar el dinero del encargo para sobrevivir en París por un lado, y por otro lado, profundizar más de lo que hubiera sido estrictamente necesario o de lo que requería la LA Phil, ¿no? O sea, ellos no requerían que hiciera una disertación sobre la pieza, pero la hice, ¿no? Entonces, esto fue era originalmente la pieza que hice para partir de la clase fue una pieza para voz y electrónica, que después desarrollé en la pieza para orquesta de cámara y electrónica, que es la que escucharán, ¿no? Entonces, bueno, primero los voy a presentar con el poema, que es de donde todo surge, y después les voy a explicar cómo transformé ese poema en obra electroacústica, ¿no? Bueno, sí, es electroacústica, es para orquesta de cámara y electrónica, ¿no? Entonces, a ver, voy a compartir primero aquí eh, escritorio. Bueno, no, espérame, déjame, para esto creo que está mejor. Sí, aquí está. Ahora voy a estar final. Bueno, entonces, esto que están viendo aquí como amarillento es se puede conseguir este poema actualmente en la internet. Hay un sitio de la UNAM que rinde homenaje a José Juan Tablada, y de ahí se puede descargar esta, que es como la versión ideográfica que originalmente Tablada publicó
creo que en Colombia o un lugar así, en Venezuela, o sea, no en México al menos. A ver. Bueno, ahí hay una cita de Mallarmé, que decidió Lipo poner al principio del poema. Vamos a concentrarnos en lo que nos importa, que es el poema de Tablada. Bien, entonces, como verán aquí, ahorita se los voy a leer, porque así escrito no se entiende bien, ¿no? O sea, la primera vez que yo encontré este poema, que tuve algo que ver con él, había un libro que se llamaba Ómnibus de Poesía Mexicana, que yo leí en la prepa, era parte de los libros que había que leer en la prepa. Y uno de los poemas que traía era este, y acompañado con la versión ideográfica, que es la que están viendo, al final agregaban una versión lineal, ya para que lo leyeras, este, sin problemas, ¿no? Ahorita les enseño la versión lineal. De hecho, mira, la puedo poner al mismo tiempo porque, déjame entonces, tengo que compartir de otra manera esto. Déjame abrir la versión lineal. Aquí está la versión lineal. Quitarle las cintas y estas cosas. Ok, y ahora comparto la pantalla mejor para poder poner una al lado de la otra. Les voy a poner aquí a la izquierda la versión ideográfica y a su derecha la versión lineal. Ahí me marca algunas faltas de ortografía que no lo son, o sea, no sé por qué dice que Ruiseñores es falta de ortografía, no conoce luciérnagas. En fin, afortunadamente esto lo revisé con mucho cuidado, así que no creo que tenga faltas de ortografía, es el Word que no se las sabe. Bueno, entonces, eh, vamos a empezar por leerlo. Y yo le eché muchas ganas a esta lectura porque, como les decía, la primera versión de esta pieza yo leía ante un micrófono y hice una programación del Max MSP, el programa para hacer electrónica, que es el que me enseñaron en París 8, el que se usaba para esa maestría. Entonces entraba por el micrófono mi voz y el Max MSP hacía una serie de procedimientos buscando justamente ilustrar sonoramente lo que estaba yo diciendo de alguna forma a partir de mi propia voz. Entonces, practiqué este poema no una, sino decenas y decenas de veces. Hice una grabación del poema que luego transcribí a notación musical. Ahorita les enseño eso. Pero entonces, bueno, pues vamos a hacerlo. Dice, Lipo, uno de los 7 sabios en el vino, fue un rutilante brocado de oro. Como una taza de jade sonoro, su infancia fue de porcelana, su loca juventud un rumoroso bosque de bambús lleno de garzas y de misterios. Rostros de mujeres en la laguna, ruiseñores encantados por la luna en las jaulas de los salterios. Luciérnagas alternas que enmarañaban el camino del poeta ebrio de vino con el zig-zag de sus linternas. Hasta que el poeta cae como pesado tibor, y el viento le deshoja el pensamiento como a una flor. Un sapo que deslíe sonoro de Confucio, un parangón, y un grillo que ríe burlón. Un pájaro que trina, musical y breve como una ocarina en un almendro florido de nieve. Mejor viajar en palanquín y hacer un poema sin fin en la torre de Kaolín de Nankín. Guiado por su mano pálida,
Es gusano de seda el pincel que formaba en el papel negra crisálida de misterioso jeroglífico, de donde surgía, como una flor, un pensamiento magnífico con alas de oro volador. Sutil y misteriosa llama en la lámpara del ideograma. Los cormoranes de la idea en las riberas de la meditación de los ríos azules y amarillos quieren, con ansia que aletea, pescar de la luna los brillos. Pero nada cogen sus picos, que rompen el reflejo del astro en azogados añicos de nácar y alabastro. Filipo mira inmóvil como en la laca bruna el silencio restaura la perla de la luna. La luna es araña de plata que tiende su telaraña en el río que la retrata. Y Lipo, el divino, que se bebió a la luna una noche en su copa de vino, siente el maleficio enigmático y se aduerme en el vicio del vino lunático. ¿Dónde está Lipo? Que lo llamen, manda el emperador desde su yamen. Algo ebrio, por fin, entre un femenino tropel, llega el poeta y se inclina. Una concubina le alarga un pincel cargado de tinta de China. Otra, una seda fina por papel. Y Li escribe así. Solo estoy con mi frasco de vino bajo un árbol en flor. Asoma la luna y dice su rayo que ya somos dos. Y mi propia sombra anuncia después que ya somos tres. Aunque el astro no puede beber su parte de vino y mi sombra no quiere alejarse, pues está conmigo, en esta compañía placentera reiré de mis dolores entre tanto que dura la primavera. Mirad a la luna, que a mis cantos lanza su respuesta en sereno fulgor. Y mirad mi sombra, que ligera danza en mi derredor. Si estoy en mi juicio de sombra y de luna la amistad es mía, cuando me emborracho se disuelve nuestra compañía. Pero pronto nos juntaremos para no separarnos ya en el inmenso júbilo del azul firmamento más allá. Creyendo que el reflejo de la luna era una taza de blanco jade y áureo vino, por cogerla y beberla, una noche, bogando por el río, se ahogó Lipo. Y hace 1100 años el incienso zumbe, encumbrando al cielo perfumada nube. Y hace 1100 años la China resuena doble funeral, llorando esa pena en el inmortal gongo de cristal de la luna llena. Bueno, ese es el gran poema de Lipo. Y sí tiene una falta de ortografía, la acabo de ver. Aquí dice taza con S, existe también la palabra, pero eso se refiere a las tazas bancarias y no a las tazas de beber. Bueno, como verán, por ejemplo, aquí estamos aquí, cuando habla de la luna llena, pues pone las palabras en forma de luna llena y de gongo de cristal de la luna llena. O sea, esa imagen de un gongo de cristal de la luna llena que resuena con la muerte de Lipo es una de tantas hermosas imágenes de este poema. Aquí también obviamente lo pone como luna, ¿no? Creyendo que la luna era una taza de blanco jade y áureo vino, mirada a la luna, y tantas otras, ¿no? Tantas otras bellas imágenes. Esto, por ejemplo, de aquí, que asoma la luna y dice su rayo que ya somos dos.
y mi propia sombra anuncia después que ya somos tres. Esto es del original de Li Po. Sin embargo, lo tradujo tan bien al español que hasta lo hace rimar, ¿no? Pero esto originalmente, ¿y por qué sé que está en el original? Porque en toda esta investigación conseguí el original de Lipo en chino, yo no hablo chino, pero dio una extraordinaria casualidad. Yo estaba trabajando esto en mi pequeño departamentito de 10 metros cuadrados de estudiambre de maestría en París, con la ventana abierta, y tenía yo un vecino de otro departamentito de 10 metros cuadrados que estudiaba en Sciences Po, en una escuela de ciencias políticas muy famosa ahí en París. Estaba a cuadras de donde yo vivía lejísimos de París 8, pero él vivía caminando de Sciences Po. Y iba a estudiar ahí un posgrado, y era chino, y hablaba solo francés y chino, y en el sentido de que pues, yo hablaba con él en francés, ¿no? Y cuando pasó por la ventana, vio mi pantalla de la computadora con los sinogramas chinos y me dice, ¿qué, tú hablas chino? Le dije, ¿qué, cómo crees? ¿Pero por qué? Yo hablo chino, yo soy chino. Yo no sabía que era chino, o sea, yo siempre todo en francés con él, ¿no? Y entonces resulta que hablaba chino, evidentemente, era su lengua. Y yo había conseguido este poema en chino de un lugar, de un sitio web que te ponía el poema con los sinogramas y le dabas un clic y te lo pronunciaba, y lo que fuera, te lo pronunciaba y te lo traducía al inglés, ¿no? Entonces yo estaba trabajando con eso y le dije, ¿en serio? ¿Puedes leer esto? A ver, léeme esto. Y me lee eso, me fui de espaldas y fue, wow. Ya cuando me leyó completo el poema de Lipo, bueno, una belleza fonética, que por supuesto en la traducción es de francés y de inglés y español, que son las tres que yo conocí, de ninguna manera, como ya saben, ¿no? O sea, tú traduces algo a otro idioma, en la poesía se pierde toda la parte fonética, se cambia por otra, pero se tiene que reinventar la fonética, como aquí lo de anuncia después, ya somos tres, eso no sonaba así, evidentemente, en chino. Y entonces me lee el poema entero, que el poema entero de Lipo está organizado como en 4 versos y son como 6 pedazos de 4 versos, algo así. Me lo leyó todo y yo, wow, qué hermoso suena. Y además ya estoy viendo lo que significa porque tenía la traducción enfrente. La manera en la que está, wow, o sea, mi admiración por Lipo creció exponencialmente ipso facto, ¿verdad? Esa partida aquí dice, escribe así, es aquí. Solo estoy con mi frasco de vino, ese es el poema de Lipo, ya somos tres, y todo esto. Mirad a la luna, pero pronto nos juntaremos para no separarnos ya. Todo eso es el poema de Lipo. Y antes de eso, pues hay otra, esto, mira, organizado con una copa de vino, cuando dice Lipo que se bebió a la luna una noche en su copa de vino. Esta imagen también es muy bonita, los cormoranes son unos pájaros que llegan a las riberas de los ríos azules y amarillos, refiriéndose al río amarillo a los ríos de China, y cómo, porque, por querer coger la luna, bueno, obviamente no querían coger eso, pero en su imaginación estaban intentando pescar la luna, rompen el reflejo en añicos así, que poco a poco, cuando se calma el agua, se restaura la perla de la luna. También es otra imagen también bellísima. Esto de aquí es como el sinograma que estaba dentro. Ven que las lámparas que cuelgan, luego les pintan un sinograma a la lámpara de papel, ¿no? Entonces esto es, la negra crisálida es el, el pincel cargado de tinta de China con el que se dibujó este sinograma sobre la lámpara. Evidentemente el pájaro ahí parado sobre un almendro florido de nieve, la torre de Kaolin de Nankín, el sapo que deslíe sonoro, eh, como el pensamiento le deshoja el viento, le deshoja el pensamiento como una flor, y ahí está la flor, las luciérnagas alternas que le enmarañaban en el camino, se venía todo borracho, y había luciérnagas que le enmarañaban el camino al poeta ebrio de vino, ¿no? Y aquí el bosque de bambús, una taza de jade sonoro, los os de las mujeres y sus rostros en la laguna. O sea, todas estas cosas a mí me parecen fascinantes. Es como logra 3 cosas a la vez, es un malabar de 3 cosas a la vez. Por un lado es contar la historia de Lipó, eh, y por otro lado, bueno, 4 en realidad, ¿no? Contar la historia de Lipo, citar la poesía misma de Lipo bien traducida al español, o bien traducida en el sentido de que
pues ya da igual cómo era originalmente. Lo que logró me parece tan satisfactorio que no importa que haya algunas discrepancias. Está bastante cercano, ¿eh? O sea, el poema original con el de Tablada está bastante cercano, tiene sus libertades, pero en general respetó el sentido. Entonces, esas dos cosas, hablar de la vida de Lipo y de la poesía de Lipo, al mismo tiempo de hacerlo con una fonética hermosa y unas imágenes bellísimas desde el punto de vista del uso del castellano. Y por último, encima, hacer el esfuerzo de hacer dibujitos con las palabras. O sea, me parece fascinante todo esto, ¿no? Bueno, entonces, ese fue el punto de partida. Luego, después de haber hecho esto, voy a mostrarles ahora hasta aquí está. Ah, no, esta es ya la partitura. Ahorita vamos para allá. Este tampoco es. Esto es. Aquí practiqué y practiqué y practiqué la lectura hasta que quedé. O sea, bueno, la practiqué muchas veces. Luego la grabé y luego la edité porque sabía que si un verso me gustó más de la toma uno, así como si fuera una rola, ¿no? Un archivo de música. Tomé las mejores versiones, las que más me gustaron, hice un solo archivo y lo transcribí a notación musical. Esto que tienen enfrente fue una verdadera pesadilla, o sea, me llevó como 2 meses hacer esto. Aquí no aparecen tenía los símbolos fonéticos, ahorita les voy a hablar de los símbolos fonéticos. Lo que pasa es que en esta computadora no tengo dado de alta los símbolos fonéticos del el alfabeto fonético internacional, entonces no aparecen, porque está nada más o sea, acá arriba está la letra en español, pero abajo deberían estar los símbolos fonéticos, que eso también es súper interesante porque así como China tiene sus sinogramas que se pueden leer, o sea, tú no necesitas hablar, si hablas cantonés no necesitas hablar mandarín, o sea, puedes leer directamente, porque como el sinograma tiene un significado de una idea, la idea está en el sinograma independientemente del idioma de la fonética que le asignes. Eso me parece fascinante de la escritura china. Claro, el inconveniente es que hay que aprender. Si yo le preguntaba a este Yao, se llamaba este güey, el chino, y dice, oye, ¿y cuántos sinogramas tienes que aprenderte para leer el periódico en Pekín? Me dice, pues mira, tienes que saberte entre 2.500 y 3.000 como para entender el periódico, y ya si eres un estudioso de la lengua, hay 5.000, ¿no? Tienes que saberte 5.000 sinogramas para ser un estudioso del chino. En español nos aprendemos las letras. Claro, te aprendes las letras, pero si hay un equivalente, porque uno puede decir, bueno, no, todos los chinos son súper genios, todos ellos. Mira, como uno va leyendo un texto en español, uno no va deteniéndose a pronunciar cada letra, así lo hacen los niños que están aprendiendo. Mi hija, que acaba de aprender está en cuarto de primaria, pero aprendió a leer hace unos pocos años. Pues al principio sí, pronunciaba letra por letra, y descubría después de haber pronunciado las 4 letras, y taza, taza. Se daba cuenta que acababa de leer la palabra taza. Nosotros que somos adultos, ya no nos molestamos en ir leyendo cada letra, ¿verdad? O sea, identificas una palabra de golpe, todas las letras, y incluso a veces cuando te trabas en una lectura que estás haciendo a primera vista es porque se te aparece una palabra que nunca habías leído antes. Entonces sí te tienes que detener a ver cómo está el asunto de las letras, repetirla un par de veces y después ya puedes incorporarla en tu vocabulario. Pero las que ya tienes incorporadas, las ves de golpe de vista y sabes lo que son, así como los sinogramas, pues. O sea, te sabes miles de palabras y ya las ves de golpe de vista cuando estás leyendo a primera vista, sin tener que detenerte a detectar cada letra. Entonces, sí, claro, las otras lenguas también podríamos, que cualquiera que se lo proponga puede aprender chino, ¿verdad? Bien, entonces, pero lo que estaba diciendo con la similitud con el alfabeto fonético internacional, que es lo siguiente que les mostraré, es que es también un lenguaje donde ahí sí se hace un lado la semántica, pero son símbolos que representan los fonemas, y si tú lees, y si tú aprendes a leer el alfabeto fonético internacional, puedes pronunciar, en principio, podrías pronunciar cualquier idioma, aunque no lo hables, nada más siguiendo las instrucciones que te provee ese alfabeto, lo cual es una maravilla. Esto lo usan, por ejemplo, mucho los traductores de la ONU y eso, los traductores simultáneos que tienen que hablar varias lenguas. Ellos son de los que usan a profundidad este alfabeto fonético, porque cualquier cosa que no sepa cómo se pronuncia en otro idioma, van y lo consultan en el alfabeto fonético y saben cómo se pronuncia, ¿no? Si alguno de ustedes ha consultado o tiene un diccionario que aparecen unos símbolos raros ahí al lado, esos son
representaciones fonéticas de la palabra para que justamente sepas. Ahora hay diferentes, ¿no? Hay unos como enfocados hacia los angloparlantes, que si hablas inglés hace sentido lo que está ahí. Pero el internacional se olvida de eso, le asigna un símbolo para cada fonema y ahorita se los enseño. Pero bueno, entonces esto que está aquí, ya que hice la grabación y que le edité y todo, me di la tarea de transcribirla musicalmente. Entonces, por ejemplo, esto es Lipo, uno de los 7 sabios en el vino, o algo así más o menos era lo que venía en como originalmente lo, lo recité. Lo que es increíblemente complejo de esto es que esto es muchísimo más complejo que cantar, porque cuando uno canta, uno mantiene cierta regularidad con las alturas, cierta regularidad rítmica, pero cuando uno habla, no, haces un uso muy extenso de las alturas y muy libre del ritmo, y este es el resultado, ¿no? Una cosa que, pues, mira, o sea, me acuerdo, o sea, no lo puedo leer, ¿no? Eso, olvídalo. Me acuerdo cómo sonaba más o menos. Entonces, Lipo, uno de los 7 sabios en el vino, fue un rutilante brocado de oro. Como una taza de jade sonoro, su infancia fue de porcelana, su loca juventud, un rumoroso bosque de bambús lleno de garzas y de misterios. Bueno, algo así. Pero están crucecitas porque justamente son alturas aproximadas. Bueno, entonces yo con esto es lo que yo recitaba. O sea, esta era mi partitura. Claro, como lo acabo de hacer suficientemente bien. O sea, no estaba yo esperando, no me obligaba yo a mí mismo de que realmente fueran esas notas y realmente fueran esos ritmos. Era una aproximación. Yo iba leyendo esto con un clic y me iba siguiendo la máquina haciendo cosas, ¿no? Bien, ahora les voy a enseñar lo del alfabeto fonético. Déjame ver dónde lo puse. Aquí está. Ahora esto lo pueden descargar ustedes en la internet. Lo acabo de descargar porque no lo encontraba donde lo había guardado. Me metí rápido aquí a la agencia de International Phonetic Alphabet. Esto es parte de la IPA, significa International Phonetic Association. Entonces, la Asociación Internacional de la Fonética, es de París, está en París, se hizo en el siglo XIX. Y esto es interesantísimo. Si alguna vez ustedes tienen el interés de componer para música vocal, por ejemplo, les súper aconsejo que se echen un clavado en esto. Yo hice una pieza que se llama Polifonética, que tal vez se las muestre en este curso. Tal vez digo porque no tengo una buena grabación, o sí la tengo, pero no está terminada de mezclar y no sé si lo voy a lograr. Pero la hice basada en esto, que fue poco tiempo después justamente del hipo, como seguí, dije, bueno, pues ahora el siguiente paso es ir directamente, ahora sí, ya no a representar con instrumentos la fonética, que es lo que hice en Lipo, sino directamente ya la fonética con una pieza para sexteto de voces y orquesta de cámara que me encargó la orquesta de Dresde. Bueno, pero regresando a esta, miren, aquí están las consonantes. Le llaman pulmónicas, son las que requieren aire de los pulmones, ¿no? Entonces, aquí a la izquierda están las diferentes maneras en las que se genera plosives oclusiva, se dice esto en español, es como una explosión nasal, que la tapas con, no, por ejemplo. Bueno, ahorita vamos a los ejemplos. Trill, que es como la doble R. Bueno, las fricativas. Bueno, ahorita mejor sí les explico cada cosa, porque si no, no van a entender. Y bueno, entonces estas son las diferentes maneras de producir la consonante. Y de aquí de izquierda a derecha empieza en lo más externo, es decir, las bilabiales, las que requieren los dos labios. Vamos a ver estos ejemplos, las oclusivas bilabiales, la P. De hecho, la puedes hacer sin cuerda vocal, ¿no? O sea, la puedes hacer sin necesidad de poner una vocal, pues nada más P, P. Ahora, si la haces sonora, si sí le pones vocal, haces B, B. Esa es la diferencia entre P y B. La B, primero haces vibrar el asunto antes de atacar, B. Y la P, no, arrancas directamente con P. Entonces, cuando están en pares, la de la izquierda es sorda y la de la derecha es sonora. Luego la M, ¿no? M. Esta, muy interesante también, sería como hacer
Es como una doble R, pero con los labios, ¿no? No existe en español esto, pero lo interesantísimo de esto es que aquí están todas las que se consideran posibles. De hecho, mira, ahí dice, symbols to the right in a cell are voiced, to the left are voiceless. Como les acabo de decir, los símbolos a la derecha son, tienen voz, son sonoros, y los otros son sordos. Shaded areas denote articulations judged impossible. Las que están en gris se consideran por los estudiosos imposibles. Ahora, hay algunas que no son imposibles, pero que no se usan en ningún lenguaje humano y no las ponen ahí. No las, sí son posibles, pero nadie las ha tomado. Entonces, miren, por ejemplo, las oclusivas, tenemos varias de estas. La misma entre P y B la tenemos entre T y D. T y D. D. Esta, de hecho, la D, bueno, pues lo mismo, T, D. Es como P, B. La primera sí es sonora y a mí. Por ejemplo, estas retroflex, si haces T, haces la lengua hacia atrás, T, T, D. Es muy divertido intentarlo porque suenan unas cosas rarísimas que nunca habías oído porque nunca habías usado ese fonema y quién sabe si lo estás haciendo bien, pero nos pones la lengua hacia atrás así contra los dientes y haces una T. T, T. Y ahora con voz. D, D. O sea, es muy sutil la diferencia, pero bueno. Luego, la otra que sí tenemos en el español es la K y la G, o G, Kage, Kage, Kege, 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 que no suene tan mal, ¿verdad? Kege, 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 Kege. Bueno, luego las nasales, la M, esta M es labio dental, o sea, metes el labio debajo de los dientes, M, M. Luego la N, esta es la palatal, la ñ, esto es la ñ, esto es el símbolo para la ñ. Y bien, y luego los trills, esto es la doble R castellana. Rrr. Esta es un trill, pero con labios, así como caballo, que existe en algún idioma de la tierra, ¿no? Y la R, R. Y luego esta es la que usan en el francés, la R, o gárgaras, la R. La R, cuando escuchas a alguien hablar francés, intentar o fracasar la R de castellano a un francófono, fracasar la R de castellano, lo que hace es R, es la R, la R. Pero hubo que aprender esta para apprendre le français, aprender el francés, apprendre le français, français, etc. Y aquí están las fricativas, que estas son a ser pura fricción, estas no son todas sordas, ¿no? Bueno, no, perdón, no, claro que no son todas sordas, son todas sordas las de la izquierda, ¿no? Todas las de la derecha son sonoras, pero es la parte fricativa es esto. Entonces, mira, empecemos con la F, que todos conocemos, F y V. En español no hacemos esto, pero sí en inglés y en francés sí distinguen entre F y V. Y es importante porque si no, no te entienden, ¿no? En algunas palabras no entienden si no distingues V. Luego esta es la Z, sería en español, y la zeta, zeta. En español, en la península ibérica hacen esta, Z, que es la que hacen para la TH en inglés, la thing. Y si le pones sonido, zing, zing, es beta, y luego la S, la Z, la she, este es como pronunciarían la che en Chihuahua, ¿no? Que es la SH, ¿no? She o ye, she o ye. Y bueno, entonces son todas las consonantes. Aquí están las consonantes no pulmónicas, no existe ninguna de estas en español, son lenguajes casi exclusivamente africanos los que usan estos clics y cosas así. Sí, es también muy interesante, pero no nos clavamos en eso porque ni sabemos y no existen en español. Y este cuadrito de aquí, o no es un cuadrito, es un como trapecio chueco, no sé cómo se llama eso, es el de las vocales. Aquí explicando, justamente leyendo estas cosas, las vocales que se consideran para fortuna de los hispanoparlantes, que se consideran como las básicas son las del español, ¿no? Que son eh, esta I de aquí, la I, la E, las que tienen los símbolos que conocemos, I, E, U, O, y esta A de aquí. Las que están en los extremos, ¿se dan cuenta? En el extremo aquí
Ahora, hay una gran variedad que justamente el francés, por ejemplo, tiene 12 vocales. El inglés también usa 12 sonidos vocálicos. En español solo 5. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la distinción aquí por ejemplo, esta que está aquí, que es una E al revés, esa es la normal del francés, la E. En español solo usamos eso para burlarnos de compañeros en la escuela, ¿no? En la seco, ¿no? En la primaria, más bien en la primaria, ¿no? Es poner la boca como de O e intentar decir E, E. Esto es lo que estoy haciendo aquí, es justo al centro de todo. Entonces, en esa de polifonética yo hacía tránsitos entre, por ejemplo, la I y la U. Esto de front, central y back es donde apoyas, es donde pones la lengua. Y estoy poniendo la lengua cerca del final de mi boca, cerca de los dientes y la jalo hacia atrás. Y se puede oír como hay un corte de armónicos ahí, ¿no? Justamente al hacer eso, abres la caja de resonancia y crecen los armónicos hacia atrás y los cortas, haces un high cut aquí. Y luego, este de acá es al frente, todo al frente, pero abriendo, ¿no? Y... por ejemplo, esta A muy abierta, A con E, le usan en el francés, nosotros no lo usamos. Entonces, y fíjense, este A y esta A sería A. Tenía yo una discusión con una compañera en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO cuando fue en Dublín, Argentina ella, que decía, vamos al pub. Decía, ¿cómo? Vamos al pub. ¿Cómo que al pub? En Argentina le dicen pub. Bueno, no es ni pub ni pub, es pub, que es justamente esta que está aquí, ¿no? Bueno, esto es también sumamente interesante y ahora ya nos regresamos a la música, porque si no me voy a clavar solo en esto. Una vez que tuve esta traducción fonética, ya para la música, lo que hice fue, bueno, o sea, primero, ya saben, tuve esta versión para voz y cinta. Después de eso, hice esta para ensamble. Entonces, grabé por separado para hacer la electrónica, que en la versión original surgía de mi propia voz, o sea, el programa entraba por el micrófono y hacía procedimientos. Entonces, toda la electrónica que tú escuchabas alrededor de mi voz eran versiones modificadas de mi propia voz. Entonces dije, bueno, la electrónica la voy a hacer así. Mi voz, nada más. Todo producto con mi voz. Porque además, viviendo en ese departamento de 10 metros cuadrados, eh, había poco que pudiera yo hacer con los aparatos que tenía. Una cosa que sí podía hacer, me conseguí un buen micrófono y pues grabar voz ahí en mi departamento ese. Cerraba las ventanas y yo solito podía grabar y recortarlo y manipularlo. Y en un multitrack hice conversiones de mi voz, hice eso, ¿no? Entonces, fíjense, déjame, voy a acercar tantito. Y luego en la parte de por ejemplo, aquí estos son, ay, no, estos cuadritos que aparecen ahí son el fonema, pero como no tengo instalado este alfabeto fonético internacional, tiene un font, una fuente para que suene, perdón, para usarlo. No le he instalado en esta computadora porque no la requiero en este momento. Entonces déjame abrir el que hice PDF. Aquí está. Porque en aquí sí aparecen. Aquí está, mira, por ejemplo, es una T. Esta es una P. Déjame ampliar esto así. Y ahora así, así. Y luego aquí, por ejemplo, esta primera parte, pues son puras oclusivas. Aquí hay una K. Luego aparecen fricativas, y se ve, ¿no? Como y está atacando la K en el track número 6. Estas son fricativas, y, y así. Entonces, toda la electrónica está hecha con sonidos de mi propia voz. A ver, ¿cómo le hacemos así? Ay, espérame, ¿cuál es para ver dos páginas? Se ponen tres. Bueno, entonces, los tracks que están arriba son, como ya expliqué, pura fonética.
Y lo que está abajo lo saqué de la transcripción que les enseñé de mi voz leyendo el poema. Entonces, ya que tenía yo, eran páginas y páginas de eso. O sea, ese poema que les acabo de leer, pues resultó en como 10 páginas de transcripción de la lectura. Y con esos, con las alturas y notas y cosas que surgieron de cómo leí el poema, hice la parte instrumental y la parte, la otra ya la expliqué, ¿no? La electrónica con la fonética. Entonces, la primera parte, y le fui poniendo aquí creo que en esta versión lo acabé quitando. Sí, esta versión no lo trae, tengo que abrir otra vez la, la, esta que tiene, ay no, esta no. ¿Dónde estás? Aquí no, aquí no. Aquí. Esta, lamentablemente, estos cuadritos de ahí, por lo que ya expliqué, esta computadora no tiene el font del IPA, entonces no se ven como cuadritos en lugar de verse como fonemas. Ahí no quería hacer eso. Ambas. Ahí estás. Sí. Pero lo que sí puse aquí en la primera versión de la partitura, luego mi publisher, que es el PDF que les enseñé, lo quitó. Dijo, no, esto no es necesario. Es los ideogramas, ¿no? O sea, aquí se está hablando de la taza de jade sonoro, puse la taza de jade sonoro. Cuando se habla de los rostros de mujeres en la laguna y los bambús, ahí lo pongo, y así, ¿no? Entonces toda la partitura tiene el poema ahí mezclado, ¿no? Que era parte de mi interés en ese momento, así como José Juan Tablada había puesto las palabras con dibujitos y había puesto la dimensión gráfica dentro de la poesía, dije, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Y en ese tercer nivel que ya había dicho, en esta relectura del Lipo, poner la versión gráfica también. Y sí, me parece bonito el concepto, pero puedo entender que ya para el director le estorban esas cosas y prefiere verlo así, sin nada de eso, ¿no? Nada más la pura música, sin esos dibujos, que finalmente eso es lo que son, es como un embellecimiento de la partitura. Entonces estaba padre la idea, pero sí puedo entender que estorba eso. O sea, lamentablemente las partituras no tienen que ser bellas para verse. En ese sentido también uno podría decir que la versión original del Hippo no se entiende bien, ¿no? O sea, si no es por la versión lineal, si no hubiera habido la versión lineal, si hubiera tenido que leer solamente la versión ideográfica, no hubiera entendido todo lo que está ahí. O sea, como para comunicar el poema no es la mejor idea y lo mismo aquí. Pero hay otras maneras de que sí se puede comunicar. Una es poniendo la nota de programa, el poema ideográfico y lineal en la nota de programa para que el que esté escuchando lo pueda leer y lo pueda ver. Y ahorita cuando les enseñe la rola, eh, hace unos años un exalumno mío aquí de Nico, Cristóbal Marján, se fue a China como agregado cultural. Él siempre tuvo estos intereses, vivió en, en, no me acuerdo exactamente, no, creo que en Dubái, y ahí hizo su prepa, y entonces siempre ha tenido mucho interés por el mundo en general y especialmente en Asia. Entonces él consiguió esa chamba y se fue a China y me propuso hacer un video, una animación del poema del Hippo con mi música, que quedó súper, súper divertido. Y se los ahorita que lo escuchemos, lo voy a poner y voy a poner también la partitura, o sea, porque yo creo que caben las dos. Y bueno, yo les aconsejo francamente bueno, las dos están divertidas. Saber la partitura mientras escucho la música siempre es satisfactorio si sabes leer partituras, ¿no? Me parece, pero esta otra está súper interesante, ¿no? Contrató él a una persona que se dedica a eso, a la animación de poesía. Y, y lo hizo muy bien, está muy padre su animación. Entonces es el poema del Lipo de Tablada, animado, con mi música de fondo. Voy a poner eso y al lado yo voy a poner la partitura y la voy a ir cambiando para que quien, se puedan ver las dos cosas ahí a la vez, ¿no? Bueno, entonces esto fue una super friega, ¿no? O sea, bueno, aquí estos glisandos esto lo hice con la electrónica, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí es cuando dice, y hasta que el poeta cae como pesado tibor, tú escuchas, cae, 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 cosas así, lo que está aquí.
Entonces, toda esta primera parte, esta es la parte de los grillos. A lo mejor sí se les voy a enseñar acá, porque como... ok, entonces esta es la taza y aquí hay exclusivas. Y eso ya lo hablé, lo de los rostros de mujeres en la laguna. Estos pajaritos de aquí es cuando dice ruiseñores encantados por la luna en las jaulas de los salterios. Suenan estos silbiditos, ahí les chiflé, ¿no? Le chiflé y le puse armónicos de cuerda para acompañar esos chifliditos. Y aquí estos glisandos para arriba y para abajo son el zigzag de las linternas, de las luciérnagas alternas que enmarañaban el camino del poeta ebrio de vino. Y aquí es cuando el poeta cae como pesado tibor y el viento le deshoja el pensamiento como a una flor. Sí estaba padre tener eso ahorita viéndolo bien porque pues dice hasta que el poeta cae como pesado tibor, te está dando una pista de que esto de aquí, es la caída, ¿no? Y estos son los grillos. Vamos a ver aquí los grillos, déjame poner otra vez vamos a tener que estar saltando entre el PDF y esto porque aquí sí se ven aquí sí se ve la fonética, ¿no? Déjame ver qué es aquí, donde dice cricket. Ah, que la canción, es que uso los shortcuts del Sibelius y no funcionan aquí, ¿verdad? Esto, por ejemplo, no son, no, yo creí que era la fonética, no, son en este ritmo, son como ri, 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 mejor que dice así como estas rolls, ¿no? Como le llaman, y a partir de ahí mira, diferentes velocidades, ¿no? Es una polirritmia de estas cosas que puedes darte el lujo de hacer cuando usas electrónica, porque la electrónica no va a seguir a nadie. Entonces, este va a 130, este a 110, este a 87.71, este a 75, y van cayendo en esos diferentes lugares que lo estoy marcando ahí, ¿no? Eh, Unos en tresillos sobre 8, oncillos sobre 8. Era muy audaz esto para mí en aquel entonces. Y de hecho, si no fuera porque lo hace electrónica, no aconsejaría yo, no lo haría así para nada. O sea, pedirles a un músico. Bueno, entonces estos justamente los grillos, así, más, con leños en YT. Y aquí es cuando estos golpes aquí con corno y trombón son cuando llega el sapo y deslíe sonoro de Confucium Parangón. Y ahí dice, y un grillo que ríe burlón. Esta es la zona del sapo y el grillo, o sea, de este ideograma, ¿no? Y aquí es el pájaro que trina musical y breve como una ocarina. Aquí hice otra cosa que también, un acelerando escrito, que podrán ver aquí cómo lo guía la electrónica, como unos arpegios cada vez más rápidos, primero en tresillos y eventualmente en octavos con quintillos, se van haciendo más cortitos. Estos son con pizzicatos como el pájaro que trina, ¿no? Y este es el final de la sección. Mejor viajar en palanquín y hacer un poema sin fin en la torre de Kaolin de Nanking. Y aquí desaparece la electrónica y por un rato no hay electrónica, solo es el ensamble. Todo esto basado en las cosas que surgieron de mi lectura. Esto ya es música más normal, digamos, pero como estos glisones que están aquí, por ejemplo, retoman ideas que ya escuchamos, esa era la idea, o sea, tomar los gestos melódicos que surgieron de mi lectura y continuar con esto y seguir haciendo referencias a lo que ya sucedió. Ahora, deja de haber electrónica, pero no deja de suceder el poema. Toda esta parte, toda esta sección que acabamos de ver aquí, instrumental, es la de guiado por su mano pálida, es gusano de seda el pincel que formaba en el papel negra crisálida de misterioso jeroglífico, de donde surgía como una flor un pensamiento magnífico con alas de oro volador, sutil y misteriosa llama en la lámpara del ideograma. O sea, toda esa idea de pintar sobre una lámpara de un ideograma con un pincel que es una crisálide, que ahí surge un pensamiento magnífico que se va volando, es lo que está representado en esta sección, digamos. Eh, Bien, ahora
Esta parte que me está fallando aquí, aquí esto es cuando, no sé por qué no está el ideograma, pero esto es la parte de los cormoranes de la idea, los cormoranes de la idea en las riberas de la meditación, cuando intentan pescar con sus picos el brillo de la luna y lo rompen en azogados añicos, es este lugar de aquí, estos armónicos en polirritmia con este tam tam y este gran casa, este taiko. Bueno, le recomendé un taiko, no se ha vuelto a hacer taiko, lo hizo con la Sinfónica, la Filarmónica de Los Ángeles, que sí tienen un taiko drum entre las muchas cosas que tienen ahí, pero desde que se ha vuelto a tocar siempre ha sido un gran casa. No es problema, o sea, un taiko es como un gran casa, pero puesto no horizontal, sino vertical, y es de Japón, y bueno, o sea, y por eso lo utilicé, ¿no? Bueno, estos golpes de aquí, y este es ese momento en el que se rompe el reflejo del astro en los ahogados añicos de nácar y alabastro. Ah, no, sí está, no, no me falló, aquí está, lo puse más tarde, ¿no? Lo puse más tarde. Lo puse hasta que donde llega el final, cogen sus reflejos eh, 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 en añicos de nácar y alabastro, y aquí es donde dice, Ilipo mira inmóvil como el silencio restaura la perla de la luna. Entonces el silencio cuando le pega aquí, ¡pum! Y hay uno de estos de extrema presión en los contrabajos, y viene un silencio, que es cuando después de que los pájaros rompieron el reflejo, finalmente se queda quieta el agua y el reflejo de la luna se vuelve a ver completo, como está aquí, la perla de la luna. Esta parte es algo que a mí me parece fascinante, se le llaman, este tipo de glisandos de aquí, que le llaman también Seagull Effect, el efecto gaviota, y es hacer un glissando de armónicos artificiales, pero cuando tú haces un glissando de armónicos artificiales y quieres que se quede en la misma nota, haz de cuenta, pones una nota aquí con este dedo y luego con este otro pones una cuarta arriba para que suene 2 octavas arriba y luego quieres hacer un glissando de esa nota hacia arriba, tienes que ir haciendo chiquito este dedo así, tienes que hacer un chiquito para que se mantenga a distancia de una cuarta. Ustedes han visto cómo en las guitarras cada vez los trastos son más chicos, más chicos. Bueno, cuando haces un glissando en los arcos tienes que mantener esa distancia proporcionalmente. Tienes que mantener el dedo meñique, en la cuarta parte, o sea, del dedo a donde está el puente, esa es la unidad, digamos, y este dedo lo tienes que poner a una cuarta parte del camino y dejar 3/4 partes del camino, y así se hace el armónico 4. Y conforme vas recortando esta distancia y te vas acortando el puente, la cuarta parte también va siendo cada vez más pequeña, porque es la cuarta parte del pedazo resultante. Entonces tienes que ir haciendo pequeño así, ¿no? Así. Pero si tú lo dejas fijo y lo haces así, sobre todo hacia abajo, como está aquí. Bueno, lo puedes hacer también hacia arriba, pero se nota mejor, creo que funciona mejor hacia abajo. Si lo dejas así, entonces conforme vas bajando, la distancia la dejas fija, o sea, no la abres para mantenerte en el cuadro. Lo contrario de lo que acabo de escribir, justamente la dejas fija y la haces. Llega un momento donde, digamos que esto mide una unidad, entonces tú estás haciendo una cuarta parte, y cuando llegas justo y cuando tu dedo meñique llega al lugar de donde partiste, hace cuenta, así estoy aquí, y aquí está la cuarta parte de la cuerda, y me muevo hasta que justo llegue ahí el meñique, llegue al lugar donde partí. Entonces, esta distancia es 5/4 del original, ¿no? Porque era un cuarto, era 4/4, este era uno de ellos. Y como lo dejaste igual, cuando lo sumas, acabas siendo 5/4 del original. Entonces te pasas al armónico 5. Entonces, cuando haces eso, y luego si lo vuelves a hacer así, llegas a 6/4 del original. Entonces llegas al armónico 6. Entonces así. Pero lo interesante es que es siempre la misma nota. Entonces, o sea, hace un glissando descendente, y cuando llegas otra vez a ese nodo, regresa esa nota y luego hace un glissando descendente, pero ahora es el armónico 4 que desciende y luego el 5 que desciende y luego el 6 que desciende, pero son armónicos 4, 5 y 6 de cuerdas, fragmentos de cuerda cada vez más largos, por lo tanto es la misma nota. Es un efecto súper interesante, lo descubrió creo que George Crumb, y así suena. Y bueno, esto es lo que hace, use esto como para hacer este efecto de que es la araña, eh, la luna es araña de plata que tiende su telaraña en el río que la retrata. Y todo esto con armónicos naturales y polirritmias.
Y aquí es donde se empieza a sentir medio borracho Lipo. Y Lipo, el divino que se bebió a la luna una noche en su copa de vino, siente el maleficio enigmático y se duerme en el vicio del vino lunático. Y aquí vuelve a entrar la electrónica. Y entonces aquí como para vivir la electrónica, lo que hice fue para volver a reinstalar la electrónica sin que tengan que ir amarrados, ¿no? Porque si yo quiero que aquí el director esté presente justo aquí, donde dice play, necesitaría haber seguido el clic desde que desapareció la electrónica hace 3 minutos. Seguir oyendo un clic para una electrónica que no está, eso es muy incómodo para el director, porque entonces está amarrado un tempo y solo para acá. Entonces lo que hice fue aquí se repiten, ven ahí estas casillas de repetición, esto se repite y cada uno se repite y no tienen que ir juntos, o sea, se repiten cuando llegan al punto, vuelven a estar, bueno, y aquí arranca el play y aquí lo empieza a seguir el director. Y al cabo, como no tienen que estar amarrados, pues ahí nos vamos, ¿no? Ahí me siguen, ellos siguen haciendo su cosa y aquí pues en realidad esto se está repitiendo, estas barras negras significa esa sección de cuerdas y esos vibráfonos y crótalos con arco y estos multifónicos de maderas repitiéndose mientras va entrando la electrónica, que son ronquidos, ¿no? Recuerdo que grabé ronquidos justamente para este pasaje. Y aquí originalmente estaba esto, mi voz diciendo, ¿dónde está Lipo? Que lo llamen. ¿Qué es lo que dice aquí, no? Y se escuchaba eso. Ya en la versión más reciente que van a escuchar, le quité eso porque me pareció que era el único lugar en toda la pieza donde escuchabas ¿cómo se llama? La semántica, que realmente escuchabas palabras que significaban algo. Y además ni siquiera sonaba tan padre. Desde el punto de vista sonoro, no estaba muy padre el tratamiento electrónico que le di a mi voz ahí. La verdad, no. Entonces, la versión, deja ver si tenemos la versión que no tiene eso, si no la vamos a tener que ignorar, ¿no? Según yo sí, porque, ay, otra vez, es que, a ver, ¿dónde está eso? Ah, aquí está. Ah, no, no, mentira. Ah, no, sí, ahí lo tiene, pero es que no le he actualizado, la verdad. Aquí en la P, cuando lo escuchemos, se va a saltar esto y va a empezar directamente esto. Tiro, títara, que era un eco como que lo llamen. Bueno, ya ni modo, creo que quedó mejor así. Entonces, aquí viene esta parte de que el emperador lo llama entonces es cuando entra el femenino tropel. Ah, es que esta parte no tiene nada de eso, ¿verdad? Eh, aquí es donde le llama el emperador a Lipo y entra rodeado de un tropel de concubinas que le pasan un pincel y una tinta china. Eso se lo imaginó Lipo, o sea, de tablada, ¿no? Y entonces Lee escribe así. Y aquí es donde viene todo esto, es el femenino tropel que le pasa el pincel. Y aquí está el poema de Lipo. Otra vez hay electrónica y otra vez es el mismo caso donde la electrónica no tiene que ir súper amarrada con los demás, ¿no? No hay clic. Si se desfasa no me quita el sueño, nada más que si acaben juntos, ¿no? De alguna forma, aquí, más o menos. Entonces esto que está aquí eh, es como gárgaras, un brrr, y está en y es cuando está cantando su primera parte del poema. Y esta otra parte, la segunda parte de su poema de Lipo, es mirada la luna que a mis cantos lanza su respuesta en sereno fulgor, cuando me emborracho se disuelve nuestra compañía, y otra vez estos como seagull effect, los efectos gaviota, y aquí es la muerte de Lipo cuando vuelve a entrar la electrónica, creyendo que el reflejo de la luna era una taza de blanco jade y áureo vino, por cogerla y beberla, bogando por el río. Una noche se ahogó Lipo. Y otra vez tomó los multifónicos y ahora unos trémolos detrás del puente. Y estos son gárgaras que yo hice así para representar que se estaba ahogando
Y aquí este es el momento en el que se ahoga. Me acuerdo que aquí grabé unos llantos, o sea, estas electrónicas que están aquí son llantos, yo llorando. Y esto que está acá son, una vez que grabé esos llantos, así como le hice en la primera parte, que saqué toda la parte instrumental de, este, de la lectura del poema, aquí también lo que hacen los instrumentos aquí, de alguna manera me lo orejé, o sea, lo que estaba yo, las alturas y el evento sonoro de mi llanto, de mis diferentes versiones, son cuatro aquí, ¿no? Estas cuatro electrónicas del llanto, corresponden con lo que está ahí, con estos eventos, estos cuatro, los dos violines y las violas, van de alguna manera haciendo lo mismo. Entonces este es el llanto de que Edipo se murió, y este es ya el mero final, es la coda, ¿no? Cuando dice, y hace 1100 años el incienso sube, aquí es el incienso subiendo, estos armónicos artificiales subiendo así, con los Hace 1100 años el incienso sube, encumbrando al cielo perfumada nube, y hace 1100 años la china resuena, doble funeral, llorando esa pena en el inmortal gongo de cristal de la luna llena. Y así termina, ¿no? Entonces, yo creo que es buen momento para escucharla con la cosa esta, en la animación, porque ahí vienen las dos cosas, viene la música, la grabación, la buena grabación que hice en el disco que ya les comenté en 2019, perdón, de Bitácora se llama. Ahí viene la grabación del Ensamble Internacional de las Artes, que son miembros de la Orquesta de Minería, dirigidos por Robert Schwendemann. Y voy a poner la partitura. A ver, déjame abrir esto. Nada más, tengo que hacer una pausa de 1 minuto. Bueno, no más pausa de 1 minuto, creo que podemos no hacerla. Déjame ver si rectificar que estoy compartiendo de la manera indicada esto. Eh, Compartir sonido, y voy a compartir la pantalla entera para que pueda yo poner las dos cosas a la vez. Voy a poner esto que sea una página a la vez. Eso es, una página suficiente. La ponemos aquí al ladito. Y aquí ponemos la animación de la partitura hecha por esta. Se me escapa el nombre de la artista que hizo esto, la animación de la partitura, pero confío que en los créditos que van a aparecer nos va a aparecer el nombre de esta mujer que lo hizo genialmente, creo yo. ¿Pero por qué dura? Más, déjame. Sí, sí, sí. Ok, aquí está. Entonces, vamos a escuchar la animación de la partitura con la partitura aquí. Yo la voy a ir cambiando. Este botón, porque luego uso el botón equivocado y... A ver, a ver si eso puede... Ah, estamos. Va. Perdón, va otra vez, que no jaló a tiempo. Va.
Bravo, bravo. Bueno, muchas Súper. gracias. Gracias. Espero que les haya gustado. Y, y bueno, ahí, si estuvieron prestando atención a esto, se hizo para una radiodifusora, perdón, una difusora de televisión que tienen en China, que tiene un promedio de 10 millones de videntes cada vez que se transmite algo ahí. Ya saben que en China todo se tiene que multiplicar por 10. Y Cristóbal Marllán, el que era, se llama agregado cultural de México en China, trabajó con la gente del Partido Comunista, que no sé por qué tenían que verificar que todo lo que se dijera ahí, bueno, sí sé por qué, es un partido eh, autoritario, vamos a decir, tiene que verificar que todo lo que se estaba diciendo en español y en chino, todo fuera correcto. Y parece que encontraron algo que es incorrecto y es culpa de Tablada, cuando dice hace 1100 años, y ahí los chinos dijeron, no se murió hace 1100 años. Sí, bueno, en fin. Y bueno, se transmitió hizo un como concierto dedicado a la relación México-China. Fue durante la pandemia, entonces esto fue lo que se hizo, ¿no? Un video. Originalmente se había pensado en que se tocara en vivo, pero pues, la pandemia no lo permitió. Y esta animación me parece que fue una buena idea, algo distinto, original, algo que es lo único que tengo así, ¿no? En mi catálogo con compositor, una animación de un poema con mi música de fondo. Está muy interesante, me parece. Bueno, tenemos tiempo para preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo que decir? Mis estimados estudiantes. Y si no, pues yo sí puedo decir otro par de cosas. Si tienen preguntas, por favor, ahora es cuando, ¿eh? Déjame compartir otra vez esto. Esto. Sí, yo tengo una pregunta, Enrico. A ver, pues vamos con eso entonces. Sí, muchas gracias. Para empezar, pues bueno, de nuevo, admirable tu trabajo. Yo creo que tu creatividad para sacar los materiales es inspiradora, ¿no? Eh, Sobre todo en una época en la que al parecer los discursos ya se agotaron, pero tú sacas agua de las piedras. Entonces es fascinante, ¿no? Muchas gracias. También otra pregunta, el criterio que tú usaste para, para incluir los elementos musicales que no son los materiales, es el mismo que los criterios de las obras anteriores, es decir, están los materiales que tú sacas del poema, pero todo lo demás, el acompañamiento musical, por así decirlo, depende de tu gusto y obviamente también de la programática misma del poema. Sí, mira, aquí justamente decidí, este es el principio de una nueva etapa, ¿no? Les he estado diciendo desde que empezó este curso, en julio, que íbamos a empezar en orden cronológico, que primero veríamos la etapa matemática, donde saqué todo que son las que ya vimos, crucigrama, SOS, principalmente. Si bien esto tiene una cierta relación, o sea, el interés por la lengua, por el idioma, pues justamente aquí, mira, les voy a enseñar a manera de responder, creo que es conveniente mostrar algo que era fue la primera cosa que trabajé y que luego abandoné, miren, justamente. Esto que está aquí, que me sigue pareciendo fascinante y muy interesante y todo, pero no lo usé, es el, ¿se acuerdan está muy grande. Esto es una traducción, digamos, de la tabla fonética que les mostré, nada más que aquí otra vez no están los símbolos indicados porque no tengo el font en esta computadora, pero a ver, mira, voy a poner aquí.
Está ahí. Esto lo hice antes, ¿no? Fue como mi primer approach. Entonces, esto que ven acá, creo que a ver si lo hago más chiquito. Este no se deja hacer más chiquito, creo que lo tengo que poner así para que sea más chiquito. No. Bueno, lo voy moviendo. Aquí viene bilabial, labiodental, dental, alveolar, postalveolar. Está en francés porque estaba en Francia haciendo mi maestría. Y ahí verán, son las equivalencias. Hay algunos que están mal aquí. Por ejemplo, esto debería ser una beta, o sea, esta. Y este 4 debería ser una sh. ¿Qué sé yo? Agarré esto de aquí y lo transcribí aquí aquí al Excel y hice para diferentes, mira, lo hice para diferentes secciones, esto es de cuerdas. Entonces puse equivalentes, que si Barto, que si el arco y la equivalentes de las diferentes consonantes y también aquí con las vocales, la posición del arco frente, atrás, y lo hice también para alientos, y lo hice para percusiones, y aquí está en versión en francés, cordon, percusión, pero eventualmente descarté esto porque me pareció que era demasiado rígido, o sea, ya había yo vivido la rigidez en SOS y en Crucigrama, y ahora sentía yo que ya no me satisfacía el mismo, o sea, este tipo de procedimientos, yo al menos acabé harto de cada uno de ellos, o sea, el del SOS y el de Crucigrama, acabé harto de esas restricciones que me impuse. O sea, acabé sacando lo mejor que pude, la mejor rola que pude con esas restricciones, pero ahora ya no quería esas restricciones, ¿no? Me puse otras, ¿no? Que fueron, eh, básicamente, lo que expliqué al principio, esta rola tiene un procedimiento ya bastante diferente de las dos anteriores. O sea, la parte de la electrónica, todo fue mi voz con ruidos que yo hice, bueno, no ruidos, fonemas que yo hice y que trabajé en la computadora para la electrónica. Y la parte instrumental es de la transcripción que les mostré, ¿no? La transcripción de la lectura, la leí, hasta que me satisfizo mi lectura, luego la grabé, luego edité la grabación de la lectura hasta que tuve una versión que podía escuchar de principio a fin y me gustaba como si fuera una rola, y luego transcribí todo eso en notación musical, complejísimo, porque luego saber exactamente qué nota es, tuve que estar cazando eso con esos plugins para afinar, ¿no? Que si el Melodyne, si el Autotune, los usé para que me pintaran una gráfica así, ¿no? De cómo se comportaba el pitch. Y pues yo copiaba esa gráfica en el Sibelius y digo, oye, si dice que se movió así, pues ahí pongo las notas. Y entonces hice toda esa transcripción que usé como partitura para leer y que luego en la primera versión. Y en la segunda versión, la que escucharon ahorita, bueno, la tercera, porque verán que hay algunas electrónicas que no están ya en la grabación de 2019. Y dije, bueno, realmente necesito este electrónico, no. Quité, acabé quedándome con menos electrónica de la que tenía originalmente. Pero toda la parte instrumental surge de la transcripción de la lectura que hice, que bueno, para recordarles qué es eso, la voy a poner aquí rápidamente. Aquí está. Esto. O sea, yo leí el poema entero y lo transcribí así. Como les digo, me llevó 2 meses de mi vida esto. Y entonces, y luego hay una segunda parte que ya no está aquí, pero sí, sí la tengo por ahí. Y entonces hice toda la poesía así. Y de ahí saqué o sea, como la música de los instrumentos la saqué de ahí. Y claro, también buscando, porque eso es justamente lo que quería yo en esta pieza, que no tener la restricción de que esa gráfica, no gráfica, esa tabla que les mostré ahorita en Excel, iba a ser muy complicado. O sea, que cada vez que yo tuviera una T, tuviera que ser una arcada así o una arcada así. Híjole, eso no creo que estaba mucho mejor, me parece, el procedimiento que utilicé de estos valores, esta transcripción que hice de mi lectura, de aquí saco, a ver cómo suena esto, qué padre suena esto, y eso lo desarrollo. Entonces de ahí salieron todos mis ideas musicales.
Y sí, claro, buscando que narrara lo que iba pasando en el poema, ¿no? Que cuando se rompe la imagen de la luna suene como quizás añicos, bueno, pues un gesto musical que suene a eso. Y por eso le fui poniendo los ideogramas, para que estuviera claro que aquí esto es lo que está buscando ser representado y así. ¿Mm? Y luego al trabajar con la mujer esta que hizo que sí, estoy seguro que apareció por ahí su crédito, ¿verdad? A ver, no, bueno, Adriana Giao es la que hizo la traducción. Regresó al chino el poema de Tablada, ¿no? Básicamente. Déjame ver. Animación, Julia Granillo Tostado. Ella es la que hizo la animación. Este, y esto, cuando trabajé con esta Julia Granillo Tostado, pues yo le iba diciendo, a ver, aquí tiene que pasar esto, aquí tiene... Entonces, digamos que ya la versión de la animación es la que más me satisface, más que ponerle los sinogramas a la partitura. Porque bueno, ya le pedí permiso a Marian que si podía subir esto a mi website y así, me dijo que sí, porque existía la posibilidad de que el gobierno chino no quisiera, ¿no? Fue un problema, fíjense, o sea, tardó como 2 meses en autorizarse el comité de censura, así se llama, autorizar que esto pudiera transmitirse, porque lo iban a haber 10 millones de conciudadanos, no vaya a ser que hubiera algún pensamiento subversivo metido ahí en la poesía de Tablada. Y bueno, y sí lo hicieron, sí lo revisaron tan así que encontraron que el hipo, que estaba mal la fecha, que lo había dicho mal se murió en 1260, según aparece en un punto así, y hace 1000 años tendría que ser 2000, no estamos en el 2260, eso es lo que ellos argumentan, ¿no? Que no eran 1100 años, pero bueno, en fin. Entonces, regresando a tu pregunta, ese fue el procedimiento que hice y busqué ser más libre y busqué que sí, toda la historia, la dramaturgia, vamos a decir, del poema de Lipo, de Tablada, estuviera justo, o sea, yo no tenía pensado que en el 2019 o 2000, no, después, en 2022 fue que se hizo esto de China. Yo no tenía, por supuesto, ningún plan de hacer eso, ¿no? En un futuro voy a hacer una animación del poema. Jamás se me ocurrió, pero quedó muy bien. O sea, creo que logra el efecto de irte narrando el poema armonizado o musicalizado con mis ideas musicales y está muy padre, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho. Creo que mi versión favorita del hipo o sea, el evento audiovisual favorito es este poema animado. Bueno, no sé, también el concierto también me gusta, pero a lo mejor algún día se podrían hacer las dos cosas a la vez, mira. O sea, poner el concierto y la animación detrás, nada más que ahí habría que sincronizar el clic y ya, ¿no? Respondí tu pregunta, mi estimado Alcocer. Sí, 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 sí. Y bueno, no sé si te puedo hacer otra rápida. Sí, venga. En esta obra, lo que puedo observar es que tu exploración armónica es diferente a las anteriores. ¿Podrías explicar un poquito más acerca de eso? O sea, lo percibo menos tonal, pues. Ah, no, sí, claro. Bueno, de entrada porque eso tiene dos razones, o tres incluso. Una es que las otras están basadas en un sistema que convertía números y dígitos en notas. Entonces, todos los valores que yo tenía, el alfabeto musical que yo tenía, digamos, eran notas del sistema equitemperado occidental, resultado de la conversión de números en ellas. Esa es una. Aquí, cuando yo leí y lo que les acabo de mostrar, pues es súper lleno de glisandos. O sea, cuando uno habla, para nada hablas en una escala mayor natural o ni siquiera en una escala equitemperada en 12 semitonos. O sea, tú hablas con continuos, ¿no? Con glisandos constantes. Entonces dije, pues voy a aceptar eso, voy a meterle. Entonces tiene muchos glisandos y tiene en ese sentido mucha menos estabilidad tonal. No tiene ninguna estabilidad tonal. Bueno, en algunos lugares más, ¿no? Pero tiene menos. Esa es una razón, el origen mismo del material. Dos, esta la hice, como expliqué, cuando estaba yo estudiando en París 8. Las otras dos son anteriores. De hecho, SOS y Crucigrama son las piezas que yo sometí a consideración
de la Universidad de París 8 para ser aceptado en la maestría. Pero ya que llegué ahí, fui enseñado o sea, parte del programa era estudiar los espectralistas franceses de Tristan, Moray y compañía, que son, pues no son tonales, ¿no? Son, o sea, espectralistas, ¿no? O sea, se basan en la serie de armónicos. Y, y dije, bueno, pues a mí no me encanta el espectralismo. Le eché ganas, ¿eh? Los 3 años que viví en París, fui al IRCAM, fui al Pompidou, fui a la Cité de la Musique, fui a conciertos en muchos lados y escuché el espectralismo para arriba y para abajo. Y en mi opinión es muy aburrido. Perdón, pardon-moi, mes chers français, pero lo encuentro muy aburrido. Y es porque, pero eso no es culpa de ellos, es que yo los valores que tengo de la música, el tipo de cosas que a mí me atraen en la música, lo que me atrapa a mí, para mí la música, en mi música se construye, como ya les he dicho también, las raíces de ese árbol son el ritmo, y después las alturas y después los timbres, en ese orden. Y el espectralismo pone el timbre como la raíz del árbol y ese no es el problema, o sea, tú puedes invertir las cosas y hay algunos pedazos aquí en Lipo donde el timbre es lo principal, lo primero, como la parte donde están los multifónicos y con trémolos detrás de la cuerda, con electrónica, narrando cómo está dormido, ahí el ritmo no es relevante, ahí son los timbres, es una parte estructuralmente armada desde los timbres. El problema que yo veo con el espectralismo es que se desinteresan del ritmo. O sea, todos son ritmos o súper sencillos, son tan largas así, o puros cosas más complejas que no. O sea, no tienen groove, pues. Y a mí, para mí, sin el groove me aburro. Sin groove me aburro, ¿no? Bueno, entonces en esta rola le metí mucho más de lo que estaba aprendiendo, del espectralismo francés y técnicas extendidas. Por un lado, porque lo estaba estudiando y quería incorporarlo y debía incorporarlo de alguna forma. O sea, sí me dejaron claro que piezas como Crucigrama y SOS no eran suficientemente contemporáneas para ellos, ¿no? Entonces dije, a ver, vamos a intentarlo, vamos a hacer algo más contemporáneo. Y sí, mi música mejoró, creo yo, o sea, incrementó mi interés en el timbre y en las técnicas extendidas y en hacer cosas. Y creo que en ese sentido, justo haber ido a un lugar donde no voy a decir que se hacía lo contrario de lo que yo hacía, pero sí el interés estaba puesto en algo 90 grados distinto a lo que yo tenía interés en ese momento, me hizo crecer en una dimensión que yo estaba ignorando, descuidando. Entonces creo que sí me hizo bien ir ir a París en ese sentido para adoptar cosas que no estaban en mi radar. Y esta pieza, pues sí, yo creo que hasta la fecha es de las más contemporáneas que tengo, con técnicas extendidas y glisandos y multifónicos y electrónica. Eh, pues sí, sí, definitivamente es una pieza, sí, tal vez la más contemporánea que tengo, ¿no? Por eso, porque es la pieza que hice para la maestría en la Universidad de París 8, llena de espectralistas y serialistas y hijos de Boulez y bueno, pero como ya dije, qué bueno que lo hice porque me ayudó a crecer en un ámbito en el que mi música carecía de eso, ¿no? Crucigrama, que es la de la semana pasada, pues 3/4 partes del tiempo el interés está puesto en el groove y los fregadazos y las alturas, aunque sí exploro los técnicas extendidas y los timbres, es una cuarta parte de la pieza la que lo explora. Y eso es algo que sí, sí, es una herencia que sí me dejó París, que sí agradezco, más interés en el timbre. Y lo que no hice fue renunciar al ritmo, por mucho que me dijeran, mucho que me dijeran mis maestros, ¿no? Bueno, pues mis queridos, muchas gracias por su atención. Si nadie tiene otra pregunta, nos veremos la próxima clase con profundización del tema del ritmo, ¿no? Justamente. O sea, la clase pasada teórica la dedicamos a la combinatoria y las bases de la combinatoria, a las alturas. Ahora ya hablamos un poco del ritmo de los sistemas de conversión y demás. Ahora vamos a entrar a las matrices de polirritmias y polimetrías, que para mí son tan importantes como la modulación armónica en la música tonal, ¿no? La polirritmia, la polimetría y las modulaciones métricas y las modulaciones rítmicas.
Ese será el tema de la próxima clase. Y gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Gracias, Gracias, maestro. Rico. Nos Gracias, vemos. maestro. Buenas noches. A servirles. Buenas noches.